Listo, podemos reproducir nomás el video, por favor. ¿Qué podemos aprender de los mejores deportistas del mundo? De cómo rendir mejor en nuestros negocios. Usain Bolt de Jamaica es una leyenda olímpica que ha sido llamado el hombre más rápido del mundo por batir récords mundiales y ganar múltiples medallas de oro en los Juegos de Verano del 2008, del 2012 y del 2016. Y Usain dijo una vez, fácil, no es una opción, no hay días libres, nunca te rindas, sé valiente. El talento que tienes naturalmente, la habilidad, solo se desarrolla por horas y horas de trabajo. Hay algo que podemos llevarnos de los deportistas como empresarios, y es el trabajo constante en mejorar y en crear aptitudes que necesitamos en nuestros negocios. Nuevos tiempos requieren nuevas maneras de hacer las cosas. Y es que lo que antes era suficiente ya no lo es. Tenemos que equiparnos con nuevas actitudes y también mejorar las actitudes que tenemos. Hoy para estos nuevos tiempos vamos a hablar de las 4 actitudes clave. Es considerado uno de los hombres más inteligentes del siglo XX. Ha sido ganador del Premio Nobel de Física en el año 1965, reconocido como uno de los grandes científicos y físicos de nuestro tiempo. Richard Feynman, gran pensador, con una cabeza tremendamente curiosa, fue una mente brillante que realmente ha dejado huella con ideas sabias al alcance de todos. Y en su momento dijo, puedes saber el nombre de ese pájaro en todos los idiomas del mundo. Pero cuando tú hayas terminado, no sabrás absolutamente nada sobre el pájaro. Solo sabrás acerca de cómo los humanos llaman al pájaro en diferentes lugares. Aprendí muy temprano la diferencia entre saber el nombre de algo y saber algo. Sabias palabras. Cuando hay caos, más se requiere que seamos precisos. Hay términos que muchas veces pensamos que los entendemos, pero ¿realmente los hemos entendido? Muchos creen que entienden marketing, pero no tienen definido o pensado qué es realmente marketing. Y pasa lo mismo con el liderazgo. Si ahora pensamos que liderazgo es motivación, nos pasaremos el tiempo motivando, cuando en realidad las personas lo que necesitan es otra cosa. En los tiempos actuales en los que vivimos, hay algunas actitudes que van a ser totalmente críticas para tu futuro como empresario. Y el liderazgo es una de ellas. A nuestro alrededor las personas están pidiendo a gritos liderazgo. Desde nuestro círculo íntimo de familia, a nuestros clientes y hasta nuestro nicho de mercado. La palabra líder en español viene del inglés, de la palabra líder. Y líder en inglés viene de la familia de lenguas indoeuropeas y deriva de 2 palabras. La primera parte significa ruta y la segunda parte significa buscador. Es el que busca la ruta. La esencia de la palabra es que los líderes encuentran el camino. Son los lectores de los signos, los lectores de las pistas. Ellos ven y muestran el camino. Así que no nos confundamos de lo que es ser un líder. No es carisma, no es la capacidad de persuadir, es dar claridad. Es dar una visión de hacia dónde hay que ir. Todo empresario puede buscar ser mejor líder en estos momentos. Hay una escena en la película de Los Vengadores en la que los alienígenas están a punto de atacar la Tierra y están juntos todos los Vengadores. Y en este momento crucial todo el mundo mira a Capitán América y le pregunta, ¿qué hacemos? Capitán América no es el más fuerte, Hulk es el más fuerte. No vuela, no lanza rayos como Iron Man, ni siquiera es un dios como Thor. Pero Capitán América sí tiene máxima claridad en qué hacer y en cómo hacerlo. Tú no tienes que ser el más fuerte, pero tú tienes que ser el que tiene más claridad. Y ahora más que nunca, las personas necesitan claridad, transparencia y una visión. La mejor venta que tú puedes hacer es mostrar a tus clientes una mejor visión para ellos. Todo el trabajo que podemos hacer en buscar claridad y tener nuestro plan salpica automáticamente a todas las personas a nuestro alrededor. El liderazgo es una actitud clave en los tiempos en los que vivimos y es una actitud que requiere que la trabajemos de manera consciente y con intención. La actitud de liderazgo se ha convertido en una pieza clave en nuestro arsenal de aptitudes para esta nueva economía. A día de hoy es el número 17 de los hombres más ricos del mundo en el ranking de Forbes, con una fortuna valorada en 43,2 mil millones de dólares. Ahora bien, intentó entrar a la Universidad de Harvard 10 veces y fue rechazado. Intentó presentarse a policía y le dijeron, es que no eres bueno.
Eran 5 aspirantes. Cogieron a los otros 4, a él no le cogieron. Intentó entrar en Kentucky Fried Chicken. De los 24 que se presentaron, él fue el único al que no cogieron. Y finalmente pudo entrar en una universidad y por primera vez algo le salió bien. Pero después de su graduación intentó aplicar a 30 diferentes trabajos y no les cogieron en ninguno. Por fin logró su primer trabajo como profesor de inglés. Y estando de viaje en Estados Unidos en el año 1995, buscó en internet resultados para cerveza en chino y no pudo encontrar nada. Así que decidió crear una página web relacionada con China. Pero vino el Estado y se la confiscó, por lo que tuvo que crear otra cosa y montó una página web para ayudar a empresas a comprar de China. Y así nació Alibaba. Los 43,2 mil millones de dólares de Jack Ma le hacen el hombre más rico de China actualmente. Y si algo podemos llevarnos de él es que la actitud de resiliencia es imprescindible para cualquier empresario. Mike Tyson, el ex campeón del mundo de boxeo, dijo una vez, todos tienen un plan, hasta que les dan un puñetazo en la boca. Las cosas no siempre van a ir como queremos como empresarios. Nuestro plan no siempre va a funcionar. Aprender cualquier aptitud, crear el negocio de nuestros sueños, convertirnos en las personas que aspiramos a ser, requiere enfrentar el miedo, los obstáculos y un sinfín de cosas que no van a funcionar. Sin la actitud de resiliencia nos arriesgamos a parar justo antes de llegar a la línea de meta. El épico juego de acción online War Thunder viene a machacar tus aburridos días entre semana. El legendario... El enfoque siempre ha sido una de las actitudes más importantes para un empresario. Ahora más que nunca, la habilidad de enfoque es fundamental. Gary Keller, escritor del libro de una sola cosa, da un ejemplo de cómo con la cosa correcta podemos iniciar el proceso de tener enormes resultados. De hecho, todo el libro se basa en esta idea, en la idea de que solo hay que centrar todo en buscar una sola cosa que va a hacer que tengas máximo resultado. Y Gary explica lo siguiente en su libro. Por sí solo un dominó no es mucho. Mide aproximadamente 2 pulgadas de alto y pesa tanto como una pequeña caja de cerillas. Pero con el dominó viene una fuerza. De hecho, un dominó tiene la capacidad de derribar a otro, que es 1,5 veces su tamaño. Y esta capacidad aparentemente infinitesimal se combina para producir resultados increíbles. Ahora imagina una larga cadena de fichas de dominó alineadas una tras otra, cada una progresivamente 1,5 veces más grande que la anterior. Si derribara el primer dominó de 2 pulgadas, desencadenaría una reacción en cadena que en la iteración 57 produciría suficientemente fuerza para derribar un dominó que se extiende la distancia entre la Tierra y la Luna. Ahora simplemente el efecto del enfoque se multiplica por 10 debido a los tiempos actuales. Y también con la falta de enfoque, nuestras consecuencias se multiplican por 10. Es decir, que si no nos centramos en poco, si no intentamos abarcar menos, el efecto negativo es mayor. No tenemos tiempo para perder. Hay que trabajar estabilidad más que nunca. Nuestros futuros resultados van a estar ligados directamente con nuestra capacidad de enfocarnos en poco, pero en lo correcto. Una científica hizo una resonancia magnética a varios taxistas de Londres para poder escanear sus cerebros, específicamente la parte del cerebro que conocemos como el hipocampo. El hipocampo sirve para guardar información, sobre todo es la memoria a largo plazo. Y cuando comparó el tamaño de esta parte del cerebro era más grande en los taxistas. ¿Por qué? Los taxistas de Londres prácticamente tienen que tener en su cabeza todo el mapa de Londres. De hecho, convertirte en taxista en Londres es todo un reto, no es tarea fácil. Los taxistas de Londres tienen que superar una prueba muy dura para obtener la licencia. Esta prueba se llama The Knowledge y consiste en memorizar nada más y nada menos que 25.000 calles y miles de lugares. El aprendizaje medio es de 3 a 4 años y solo la mitad de los aspirantes lo aprueban. Durante este periodo, nuevas conexiones. Este proceso se conoce como neuroplasticidad y Wikipedia la define de la siguiente manera. La neuroplasticidad es formar redes neuronales a partir de nuestras experiencias. Es decir, es la habilidad de moldearse con el aprendizaje. Si tú repites cualquier habilidad mental, con el tiempo, tu cerebro se adapta y esto ahora se hace más fácil. La idea que debemos internalizar aquí es que de la misma manera que cambia el cerebro de los taxistas de Londres, podemos obligar a nuestro cerebro a adaptarse. Cada reto que tú tienes actualmente en el negocio, cada problema que se te presenta en el negocio, cada meta a la que tú quieres llegar,
Hay una solución con la que podemos aprender algo y que nos puede llevar a nuestra meta. Somos responsables de nuestro éxito, también de nuestro fracaso. Si no estamos teniendo los resultados que queremos, es porque no tenemos los conocimientos para poder obtenerlos. Con la actitud de aprendizaje nos hacemos dueños de nuestro futuro. La actitud de aprendizaje es la actitud paraguas que sostiene todas las actitudes que queremos tener. Muchas veces buscamos fuera las respuestas, cuando en realidad muchas de las respuestas las podemos encontrar en nosotros mismos. Sobrevivir y prosperar en esta nueva economía va a requerir de nuestra parte buscar y adquirir las actitudes correctas. Y esto significa dominar el arte de aprender. El escritor y filósofo Eric Hoffer dijo en su momento, en tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que quieren saberlo todo van a estar bien equipados para un mundo que ya no existe. Aquí la pregunta es, ¿estás equipándote para el futuro? Listo, muchas gracias, ¿Te ha gustado este Víctor. vídeo? Ahora sí, chicos, vamos a participar absolutamente todos. Espero que hayan prestado muchísima atención al video. Y como es de costumbre, vamos a empezar a participar comentando qué es lo que más les interesó de la clase del día de hoy, los ejemplos que dio esta persona que expuso este tema con respecto a las aptitudes, ¿no? Vamos a empezar. Cualquier voluntario. La verdad, me pareció un video extremadamente interesante. Me nutrí con con nueva información y la verdad me gustó mucho. Por ejemplo, empezamos por el liderazgo. A veces se confunde mucho entre ser un jefe y un líder. Son dos cosas muy distintas. Un jefe es aquel el cual, por ejemplo, puede ser que ponga metas pero no, a veces no se la pasa trabajando o no, o trabaja poco, pero y y todos los que se ocupan de ellos, pero no son un líder. Un líder es aquella persona el cual guía, da claridad, como dice el video, y trabaja junto a ellos. ¿Me entiendes? O sea, él se la vive ahí con sus mismos trabajadores, dándoles claridad, qué deben hacer, a dónde deben ir. Bueno, primero el liderazgo. Y por ejemplo, él puede ser que una empresa venda, por ejemplo, un perfume, pero que el jefe diga, quiero que me vendan 15,000 de estos perfumes y listo, se vaya a su casa. Pues no, el líder se va a ocupar de también de ayudar, de darles a entender también a los clientes que no solo es un perfume, sino es algo mucho más allá. Después, el segundo, si mal no me acuerdo, era el, ah, el como no rendirnos. Por ejemplo, está el Resiliencia. ejemplo de ese empresario que fue rechazado en todos, hasta KFC. Me quedé impactado porque ¿quién puede ser rechazado en KFC? Bueno, él lo fue, pero ahora es uno de los, bueno, el más millonario de China, aparte del presidente. También el arte de, ya, ¿cómo era? Mm, tercero, se me olvidó. El tercero era, El enfoque. el Hablamos enfoque. de aptitudes, el enfoque. El enfoque en que debemos estar enfocados en una sola cosa. Por ejemplo, yo me siento como joven, y no sé si ustedes también se sentirán así, que, por ejemplo, deberíamos estar como enfocados en una cosa, por ejemplo, en el estudiar, pues yo no. Yo tengo, por ejemplo, varias cosas que hacer. Yo, por ejemplo, vendo mercancía y a veces no puedo estar enfocado en la mercancía. Yo tengo que estudiar, hacer tareas, ir al gimnasio, ayudar a mi mamá a hacer los oficios de la casa, ¿me entienden? O sea, no puedo estar enfocado en sí en una cosa. Entonces, deberíamos aplicar eso, estar enfocados en algo para que sea más
tenga más éxito aquello. Por ejemplo, si yo termino de estudiar y yo quiero estar enfocado en trabajar, pues Ujú. me irá mucho mejor que si trabajara y estudiara, porque trabajar y estudiar son dos enfoques donde uno no puede estar al mismo tiempo, porque uno no es omnipresente ni omnipotente. Uno como ser humano no es así. También está el don del aprendizaje. Nosotros cada día como generaciones deberíamos aprender. Hay varias personas que no aprenden. Por ejemplo, yo conocí a un profesor que me contó una vez una historia, la voy a contar rápidamente, sobre que él cuando era pequeño, él tuvo un profesor de física, que era muy, muy bravo. Pues, o sea, no aceptaban que lo corrigieran, que los tiempos cambiaran. Bueno, entonces él cuando fue creciendo, él le encantaba la física y él estudió para ser profesor de física. Y justamente él como que estuvo en una materia donde enseñaban a los profesores, pues ya. Entonces él se topó con su profesor. Entonces al principio ese profesor estaba como indispuesto, ya que como su propio alumno venía a enseñarle a él. Entonces Ya. él al principio estaba indispuesto, pero después él dijo frente a todos que gracias a él fue porque él estaba ahí, que gracias a él quizás él no hubiese aprendido. Y entonces el profesor con eso se conmovió y quiso aprender más, se abrió a más conocimiento. Pero si no se abría, ¿qué pasaba? Vivía en el pasado, un pasado que ya no existe, que vive en sus recuerdos. Así que por eso es importante aprender cada día más todo lo que podamos. Si es posible, estudiar toda la vida. Ujú. Sí, es que uno nunca deja de aprender, chicos. Eso sí es muy cierto. Por ejemplo, en este momento, yo al escucharlo a Víctor también me estoy nutriendo, como dice él, ¿no? Y yo aprendo de cada uno de ustedes, de Mayerly, de Harvey, de Waleska, de Andy, de Paula, porque cada uno de ustedes tiene sus conocimientos, tiene sus comentarios, tiene sobre todo sus experiencias y cada uno de ustedes tiene una vida, tiene su mundo, ¿verdad? Entonces yo aprendo de absolutamente de todos ustedes, bueno, de las personas que más participan y me permiten escucharles. ¿Ya? Muy bien, excelente, Víctor. Con respecto a los docentes, bueno, este tema es por lo regular bastante frecuente. ¿Sí? A veces cuando uno, bueno, cuando yo también estaba en el colegio, quería participar, daba mi opinión, yo generaba más debate con mi profesor de filosofía, por ejemplo, porque yo tenía mis criterios, pero él quería decir que lo que él decía era cierto y se acabó. Y no permitía que alguien le contradiga a su comentario. Entonces se generaba una especie de discusión, ya no de debate dentro de un aula de clase. ¿Y qué me decían mis compañeros? Como que mejor ya no digas nada ya para que todo esté tranquilo y el profe no se enoje. Y yo más me molestaba porque yo quería seguir y seguir, porque yo solamente quería que se respete mi criterio, no que me dé la razón en todo, que es diferente. ¿Verdad? Entonces, esto sí es bastante frecuente, por ejemplo, lo que nos dice Víctor. Hay, por ejemplo, bueno, yo ahora que soy docente me encuentro con mis colegas que también eran mis docentes y platicamos, ella quizás de un enfoque más tradicional, yo con un enfoque más innovador, pero aprendemos. Lo importante es poder comunicarnos, ¿ya? A ver, ¿quién más, chicos? Vamos a participar todos igualmente. Bueno, lo que yo entendí del video de que el liderazgo viene de la palabra líder, que significa que no solamente un líder tiene que ser fuerte, y nos puso un ejemplo de Marvel, donde decía que Hulk era fuerte, en cambio el Capitán América, que era el líder, él no era fuerte, y no ni siquiera podía volar como Iron Man ni otros poderes que tenían su otra parte de su equipo. Pero lo que le diferenciaba de ellos era su forma de visión, enfoque y actitud que él tenía para poder lograr y tener lo que era una estrategia y poder hacerlo con rapidez y que esto funcionara. También nos hablaba de una página web que era china, Alibaba, que prácticamente era de un chinito que estaba intentando emprender desde cero. Entonces él tuvo varios trabajos, pero al final
él decidió crear una plataforma china, ya que en ese entonces no había una plataforma que fuera china y que pueda comercializarse lo que era las cosas chinas. Entonces, él hace primero lo que es una plataforma. En ese entonces, el mismo Estado le bloqueó la cuenta y le quitó la cuenta. Entonces, él no se rindió. Buscó un enfoque mucho más diferente y una visión que pueda ayudarlo. Y ahí fue cuando creó el sitio web Alibaba. Entonces, él es una persona que, o sea, gana bastante ingresos, pero a la vez revolucionó en lo que era en ese tiempo la industria. También nos hablaban sobre la hipocampus. El hipocampus nos decía que era una forma en la que nuestro cerebro podía adaptarse y aprender más de conocimientos. Era una investigadora que estaba investigando la situación y nos ponía la situación de los taxis que, o sea, los taxistas en sus rutas eran más de 1 millón y sin embargo ellos ideaban casi como 4 años para poder aprenderse cada ruta. Cada uno implementaba una nueva forma de ruta, una vía más rápida y que sobre todo fuera segura y nos hablaba de cómo la capacidad del ser humano es capaz de adaptarse a cualquier situación, de liderar, buscar enfoque, tener una actitud positiva ante los problemas sin asociarlos a algo malo, sino buscando lo positivo de las situaciones y haciendo que éstas fueran favorables. Ujú, exactamente, muchas gracias, Mayerly. Y una palabra también muy importante, ¿sí? Es la neuroplasticidad. Tómenla en cuenta bastante a esta palabra de aquí, ¿no? Es la capacidad de poder adaptarnos a cualquier ambiente, a cambiar, a aprender, a recordar, a reorganizarnos. Entonces, es importante tenerla presente. Siempre acuérdense de eso cuando ustedes ya no puedan más, cuando sientan que no pueden organizarse, que tienen que hacer muchísimo que hacer en el día, tomen en cuenta una agenda digital, una agenda física, etcétera, ¿ya? Gracias, Mayerly, por su participación. Siguiente. Bueno, a mí sí me llamó mucho la atención la palabra neuroplasticidad. Por ejemplo, que supuestamente que los taxistas allá se aprenden todo y tienen el cerebro, digamos, como mucho más grande por el aprendizaje. Yo sí concuerdo esa teoría porque, digamos, de que si uno con enfoque y, digamos, ponerse a estudiar sobre ese tema, se lo aprende. Porque, mire, a mí me tocaba dar una vez que una historia mía, que me tocaba dar un examen, entonces yo me tenía que poner a estudiar un libro. Me puse a estudiar todo el libro y siendo sincero, cuando yo fui a dar el examen, digamos, las preguntas que están ahí, yo podía ver las respuestas, digamos, por cada página así. Era, digamos, como que si yo tenía como el libro de frente. Entonces yo comencé a resolver todo. Yo con esa palabra, siendo sincero, me llamó mucho la atención, porque sí estoy de acuerdo con esa palabra de ellos. Te identificas. Es verdad, Ujú. me identifico Muy exactamente. bien, muchas gracias, Jaime. Ya, vamos rapidito, Waleska, Andy, Paula. Eh, a mí lo que me llamó la atención, bueno, es algo que a mí ha sucedido y es que en una parte decía como que a veces la gente, poniendo el ejemplo de marketing, dice saber lo que es, pero en realidad no. Entonces, nada, Ujú. eh, obviamente por la adolescencia y todo, a mí me tocó vivir eso, hubo un tiempo que yo me hacía el sabio y todo, hasta que toqué fondo y nada, me di cuenta que por algo nos hablan las personas ya experimentadas, las personas mayores, y no es por perjudicarnos sin molestarnos, sino por ayudarnos, aunque a veces parezca que no. A veces uno dice como, porque yo también pasé la adolescencia, nos dicen como, nos dan consejos y a veces uno quiere vivir su propia vida, o sea, que les pase, que nos pasen más bien ciertas situaciones que quizás ellos ya vivieron y aprender de estas experiencias. Pero no está mal o no está de más tomar de cierta manera algún consejo, alguna plática, porque a veces como adolescentes somos un poquito rebeldes, un poquito. Bueno, ya dependiendo de la personalidad de cada quien, ¿no? Pero a veces lo tomamos muy mal a estos ciertos criterios. Y bueno, también estoy retomando la palabra del marketing. Simplemente nosotros pensamos que es vender y ya, pero va más allá. Hablamos de las emociones, chicos. ¿Sí? Hablamos de saber conectar con las personas cuando nos referimos a esto.
Hablamos también de las aptitudes, por ejemplo, en el video, de saber liderar, de qué significa liderazgo, que hablamos de la ruta, hablamos de cierta búsqueda, no solamente de mandar y mandar y mandar y de llamar la atención y de enojarse y de regañar, sino que mostrar el camino, siendo esa cabeza de equipo, ¿ya? A ver, Waleska, Paula. Bueno, a mí la verdad lo que me llamó la atención fue la frase que dijo que una cosa es muy distinta, saber el nombre de algo y otra cosa es saber sobre algo. Ujú, Esa frase en sí me llamó la atención y también el ejemplo que puso del creador de Alibaba y también en la parte que mencionó a Mike Tyson con el hecho de que es muy distinto estar allí donde está prácticamente en el ring a estar abajo. ujú, Entonces, yo asociando los ejemplos que la chica da con el tema de que muchas veces uno quiere, no que le den la razón como tal, pero sí que respeten la opinión. ujú, sí, muy Es como importante. que, por ejemplo, usando el ejemplo de Mike Tyson, uno no tiene por qué decir más o menos como que no, es que él no sabe pelear o está peleando mal, porque uno realmente no sabe lo que está pasando para que él actúe de esa forma y no esté dando el 100% en la pelea, ¿no? Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo emocional, más, o sea, con lo emocional más que todo, porque si alguien no está bien, no va a hacer las cosas bien. Ujú, Y eso puede influenciar en algún negocio, en algún trabajo, porque si yo, por ejemplo, estoy trabajando en, no sé, en una cafetería, pero yo ese día estoy con dolor de cabeza, me siento mal, tuve problemas en mi casa, obviamente yo no voy a atender como se debería a los clientes, ni tampoco voy a preparar las cosas bien porque no voy a estar concentrada en mi trabajo, sino en mis problemas. ujú. Bueno, en ese caso ahí sería la empatía. ¿Qué diría el jefe en poder organizarse con el resto del personal o qué podría hacer él? Si podría tomar la batuta, podría contratar a alguien más. En este caso, saben, bueno, hay memes en donde dicen que hay que avisar a tiempo si es que se van a enfermar, ¿no? Por parte de los jefes. Bueno, ese ya es otro tema, pero sí, bueno, en este caso, la empatía, tomar la empatía, la responsabilidad y el liderazgo que siempre va a estar ahí presente, ¿ya? Vamos a finalizar con Paula. A mí me llamó la atención lo que es el liderazgo y es la capacidad de influir y motivar a alguien para alcanzar metas comunes. Eh, Me parece interesante poder inspirar a alguien con nuestro trabajo y la neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y formar nuevas conexiones. Ujú, muy bien, muchas gracias, Paula. No sé si ustedes se acuerdan, chicos, yo siempre desde que empezamos con el tema del emprendimiento, a ver ejemplos de empresarios ecuatorianos, aunque no haya estado ahí, yo siempre les he hablado sobre la resiliencia, porque yo en cambio me siento identificada con esta palabra, porque yo he trabajado bajo presión, con muchísimo estrés, he fracasado en emprendimientos, pero aquí estoy y estamos siempre con la mejor actitud todos los días, que es diferente a aptitud, ¿no? Entonces, qué bueno que, por ejemplo, Harvey se siente identificado con la neuroplasticidad, Víctor con otra aptitud y así sucesivamente, ¿ya? Y es interesante que este video también les haya llegado a ustedes, ¿ya? Vamos a terminar hasta aquí con la clase. Realicen por favor las tareas que no están nada difíciles. Ya nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde, chicos. Cuídense mucho. Chao, licenciada, Chao, cuídese. profe. Chao, licenciada. Bueno, Dios la bendiga. gracias, Karen.